Mi nombre es José Ignacio Oviedo. Alguna vez fui una joven promesa de la literatura y después rompí la promesa. Y listo. Y bueno, nada, no sé, empecé a escribir en 1998. Empecé a escribir mucho antes de 1998, pero publiqué el primer libro junto con Lucio Mouriño en 1998. Un libro de poemas heterogéneos, podríamos decir. Y nada, de ahí seguí con la aventura literaria un poquitito más. Publiqué otro libro de poesía que se llamó Sacropubis. Y en el medio empecé a experimentar un poco con el cuento, que es lo que traje hoy. Y escribí un cuento que se llamaba La Séptima Noche y lo presenté en un concurso de la UNE que había en ese momento, que era Los Creadores en la Universidad del Sol. Y no fue tan sorpresa porque era bastante vanidoso y sobrio en esa época, ganó el primer premio y eso confirmó como que era muy bueno para mí. Y después leí varias veces el libro y no era tan bueno, entonces como que dejé de escribir un poquito. Esa es la realidad. Bueno, ahora me encuentro de vuelta con este librito a raíz de esta convocatoria que se ve que alguien buscó en los archivos y encontró algo. Este cuento estaría cumpliendo ahora 21 años. O sea, lo escribí cuando tenía 21 y ahora tengo 42. ¿Cómo había surgido este cuento? A través de un poema de Borges, un tanka, que es un formato japonés de poesía muy breve, que hablaba de un tigre, para variar en Borges. Y creo que decía, bajo la luna, el tigre de oro y sombra mira sus garras. No sabe que en el alba han destrozado un hombre. Bueno, ese poema a mí me había impactado mucho, me gustó mucho imaginarme esa forma que tenía Borges de ver las cosas y de ver al tigre que había comido a una persona y que a la noche ya no lo recordaba, tenía como esa inocencia animal de alguna manera y por algún motivo me llevó mucho a pensar en el hombre muerto y empezó a tener una serie de asociaciones. Yo de chico fui Boy Scout y cuando éramos chiquitos leíamos un libro, se llama El libro de la selva, que es el que habla de Mowgli. Eso creo que hace poco se hizo una película de vuelta y leíamos ese libro todos los domingos. Entonces para mí el tigre estaba muy relacionado a esa zona así de la India, de Mowgli, todo el tema de animales y ese tipo de cosas. Y empecé como a flashear un poco eso, a través de ese poema, a ver si el tigre el tigre era el enemigo Mowgli en el libro de la selva. Y nunca pudo matarlo, entonces me imaginé que tal vez Shere Khan sí lo mató esta vez y que se trataba de Shere Khan, el tigre que hablaba Borges en ese momento. Y bueno, ahí con todo lo que yo leía muchísimo Borges, trataba de usar mucho la estructura, la forma de los cuentos. Creo que en este cuento traté de meter todo lo que se me ocurría, desfasajes temporales, traté de narrarlo empezando con el final, yendo hacia el medio, luego al principio, así como si fuera algo de cine. Todo lo que traté de hacer, un montón de cosas que no me salieron, si lo leen se van a dar cuenta. Y nada, creo que si bien el cuento para mí no es que me guste tanto, la experiencia de haberlo escrito y haber soñado un montón de formas de escribirlo, soñaba mucho, yo tenía sueños lúcidos en esa época, me ponía en el papel del tigre, en el papel de Mowgli, en el papel de todo, y esa era la parte que más disfrutaba. Después, bueno, fueron 7 o 8 páginas creo que tiene, de un cuentito que le fue bastante bien. Y nada, me ha traído algunas alegrías medio raras. Hace poco me escribieron que habían leído el libro unos chicos así como de 20 años y dije, sigue dando vuelta por ahí. Porque la edición esta que traje se había editado con el Instituto de Cultura de la provincia en un plan nacional de lectura y se hicieron como 100.000 ejemplares, que es una barbaridad, una locura. Y bueno, se ve que anduvieron repartidos por ahí y a alguien le tocó la mala suerte de leerlos y le afectó un poquito. Bueno, y en cuanto al proceso creativo, si bien la inspiración o el plagio de este cuento vino de un poema de Borges, entonces ahí ya me encontraba con el héroe, el personaje muerto, que era este hombre que el tigre ignoraba que había matado. Ahí tenía el final, moría, ya sabíamos que moría, tenía que encontrar la forma de que todo, de alguna manera, poder narrar esta historia. Y bueno, esa asociación que había hecho de los personajes con el libro de la selva
y los sueños, que también es algo muy borgiano, que estaba leyendo mucho. Como que traté de armar algo ahí, como para poder generar un cuento, pero no era tampoco un esfuerzo. Esto se me venía, yo me acuerdo estudiaba letras y filosofía en esa época, y se me venía bastante cuando me quedaba dormido en el Chaco Corriente, en el colectivo, se me venían imágenes y soluciones, y ahí tuve como vislumbré de alguna manera el inicio, que no es lo mejor que tiene, y después creo que la mejor parte sí fue la del medio, que cuando estuvo completo eso, creo que ahí ya dije, tiene formita de cuento, y salió de un tirón. Tenía para mí problemáticas, varios problemas, como unir ciertas cosas, que esto había sucedido en la India, que el narrador estaba acá, que cómo conectaban ese tipo de cosas, y creo que los sueños es un ámbito muy poderoso para hacerlo, así que utilicé eso, también muy aprendido de Borges y todo ese universo así metafísico y mítico que él metía en los sueños, me ayudó a lograr de alguna manera. Después también, no sé, también haberme enfocado en que lo importante era lo que sucedía y no tanto los personajes. Por eso podía usar un personaje prestado de otro libro, podía usar estructuras prestadas, pero lo importante era como esa conexión que podía haber de universalidad de una persona que vive acá con alguien que vive en la India y con un tigre incluso. No sé si lo transmití muy bien cuando lo escribí, pero esa sensación era la que valía para mí un poco, que al final todos somos uno y que la conciencia se puede poner en cualquier lado. De alguna manera el que estaba en Corrientes podía poner su conciencia en el muerto de la India, y el muerto de la India podía poner su conciencia en el tigre que lo mató. De eso de alguna manera fue como el leitmotiv del cuentito. Y a ver, ¿qué es lo que siento cuando escribo? Que creo que ahí conecto con las emociones, que no sé si las puedo bajar a tierra. Creo que cuando las bajo las intelectualizo un poco. Creo que ahí está lo invisible, lo que no se ve un poco cuando estoy escribiendo un cuento, un poema, lo que fuera, que tiene que ver con mis experiencias personales, mis experiencias en los sueños, que son riquísimas. Creo que tengo una vida paralela en sueños, pero me cuesta mucho bajarlo a tierra, entonces uso como algo que me siento más cómodo, que es como una especie de intelectualidad diluida. O sea, trato de buscar referencias sobre temas que a mí me despiertan emociones, y trato de indicar para dónde voy. Estoy yendo para este lado, para este otro, como para enmarcar un poco, porque posta que no me sale materializar las emociones una vez que las saco en la escritura. Entonces me pongo más en el punto más de comunicar algo un poquito más desde el razonamiento, si se quiere. Bueno, ahora voy a leer un fragmento de La Séptima Noche, de un texto que me pertenecía hace unos años, y me voy a saltar la introducción y voy a arrancar con lo que sería un poquito del nudo, que tiene que ver con la parte de los sueños que hablábamos hace un rato. Ignoro. Más bien ignoraba en ese entonces la causa del insomnio que me asoló esa y otras noches. Tampoco fui capaz de comprender los intensos sueños que acudieron a mí en las paulatinamente menos breves visitas de Morfeo. Primero solo recordaba un eco profundo con aire de antiguo y esencial. Eco que parecía repetirse infinitamente, incapaz de sosiego. Así pasé la primera noche entre la fatiga del arduo insomnio y la sonora fiebre del breve sueño. Luego arribaron imágenes entre nítidas y oscuras, sombras ajenas a mi propio hábitat, aunque tal vez universales, que me arrastraron al terror de reconocer lo desconocido. Despertar y ver mi techo, mis muebles, mis libros, fue un alivio, aunque implicó también retornar al insomnio, y así la segunda noche. En la tercera fue el turno del olfato. Sentí el mínimo aroma del aire en la lejana flor bajo el hedor de la carne muerta. Sentí el olor de los huesos destrozados y de la médula ensangrentada y cubierta de tierra. Sentí también cómo huele la libertad. La cuarta luna confundióse con la tercera y desgusté sangre. Entre mis dientes y escurriéndose por mi lengua, supe del gusto que tiene la muerte, la corteza de ciertos árboles, los ríos sin nombres, las piedras nocturnas de las sequías, las siestas de puro cenit. El gusto del hambre fue sin duda el más horrible.
Al despertar, menos me importaba el insomnio que acaso esa sed insaciable. Junto con el quinto velo nocturno, desapareció el insomnio. No sin antes prodigarme el don del tacto, y con este el vértigo que significa estar en otro hemisferio del orbe, la velocidad desenfrenada, las sangrantes ramas en la piel, los filos que natura hizo fatales, el rocío sobre exóticas malezas, la resistencia de la carne al ser arrancada, la húmeda y remota selva que supe majestuosamente pisar. Ignoro cuánto duró la sexta noche. Calculo que fueron semanas, sino meses. Ese lapso indefinido de tiempo lo usé para tratar en vano de descifrar cada uno de los sueños anteriores. Confieso que supe repetirme de nunca haber leído Freud, aunque seguramente el padre del psicoanálisis no hubiese podido descubrir lo que a mí, tiempo después, me fue revelado. El cansancio intelectual que me produjo la exacta o la casi exacta reconstrucción de cada una de mis expresiones oníricas acabó por vencerme sin muestra de resultados felices. Decidí dormir unos minutos, los minutos más largos e intensos de mi vida. Como si adquirieran voluntad propia, los 5 jinetes practicaban una perfecta conjugación. Las 5 piezas de mi obsesionado rompecabezas decidieron resolverse solas ante mi evidente incompetencia. Un solo sueño fue lo que vi, lo que oí, olfateé, degusté y palpé. Estuve perdido por unos instantes. Luego traté de rechazar a fuerza de escepticismo todo el contexto que me rodeaba. Fracasé y decidí concebir mi obligada estadía en tierra de nadie como un laberinto. Usé las conocidas leyes que rigen a esto para así escapar. Las modifiqué incansablemente hasta llevarlas al máximo punto de perfección, y aún así permanecía yo en el centro del mismo. Tomé conciencia de mi papel de soñador. En vano fatigué técnicos que lograran inducir un despertar. Creo que hasta caí dormido dentro de mi propio sueño. Solo me restaba aceptar mi destino, como pieza de ajedrez movida a voluntad de quien desde lo alto observa todo el tablero. Luego de ese voto de resignación lo supe. Fui nombrado testigo y de alguna forma profeta, como si alguien corrigiera a través de mí algún tipo de injusticia. ¿Cómo no lo descubrí antes? Yo estaba a punto de ser el vocero de Mowgli. Claro, que no bastaría con ser testigo visual de su menospreciada muerte. También debería sufrirla en carne propia y ser capaz de transmitirla para enmendar la falta hacia él cometida. Bueno, leí un fragmento de La Séptima Noche. Soy José Ignacio Oviedo y La Séptima Noche es un libro, un cuentito hecho de sueños, de sueños que alguna vez me perturbaron un poquito.